Si eres cristiano, no deberías andar bailando ni escuchando esa música mundana que lo único que hace es promover la inmoralidad. Perdón, pero qué tontadas estás diciendo. Si bailar y escuchar música secular me hiciera menos cristiano, entonces también habría que decir que Jesús era menos santo. Por cierto, amados hermanos, el sujeto que está hablando en este momento es el mismo de las imágenes, el de las imágenes, el que aparece bailando y perreando como comúnmente se le denomina este baile sensual, ¿verdad? Pero escuche, continúe escuchando. Se lo voy a poner desde el inicio. Si eres cristiano, no deberías andar bailando ni escuchando esa música mundana que lo único que hace es promover la inmoralidad. Perdón, pero qué tontadas estás diciendo. Si bailar y escuchar música secular me hiciera menos cristiano, entonces también habría que decir que Jesús era menos santo por sentarse a comer y beber con prostitutas y cobradores de impuestos. Porque si aplicamos tu lógica, él también estaba en lugares de inmoralidad. Pero resulta que la santidad de Jesús no dependía de los lugares a los que iba, sino de quién era él. Y lo mismo pasa con nosotros. No eres santo por los lugares a los que vas, sino por quién eres. ¿Sabes? Tu problema no es la música que yo escucho, no es si yo bailo. Tu problema es que necesitas sentirte más puro que otros. Así que inventas reglas que Dios nunca estableció y en las que cabes tú. Porque ni la Biblia prohíbe bailar ni escuchar esta o aquella música. De hecho, la Biblia está llena de referencias a la danza como una forma legítima de expresión. El rey David danzó, por ejemplo. Pero claro, si él baila es adoración y si yo bailo es pecado. Curioso, ¿no? Lo que realmente promueve la inmoralidad no es la música ni el baile, es la hipocresía, es la falta de amor, es la necesidad de imponer cargas religiosas a los demás en lugar de dejar que Dios transforme el corazón. Porque si de verdad creyeras en la obra del Espíritu Santo, sabrías que la pureza no viene de evitar ciertos géneros musicales o de no pisar una pista de baile. La pureza viene de un corazón alineado con Dios, sin importar el lugar donde esté. Quizá la verdadera pregunta no es si yo estoy alejado de Dios por bailar, sino si tú te has acercado lo suficiente a Él como para entender que su santidad no es una lista de prohibiciones, sino una transformación del corazón. Déjame saber qué opinas de eso. Hermanos, ahora, ¿se dio cuenta de las falacias? ¿Se dio cuenta de las mentiras? ¿Se dio cuenta de cómo tergiversa este sujeto la escritura? Porque, hermano, déjeme decirle que hay muchos cristianos que al escuchar esto dirían, es verdad, tiene razón, esta persona tiene razón, pero en realidad tiene razón. Y me gustaría que mencionáramos y viéramos cómo él se equivoca en todos estos puntos. ¿Por qué? Por lo que nos enseña la escritura, porque él relaciona muchas cosas de las que dice con la escritura, pero las tuerce. Escuche de nuevo y veamos, recordemos, analicemos lo que dice la Escritura. Preste atención. Si eres cristiano, no deberías andar es bailando este ni personaje, escuchando es esa el música que sale mundana hablando en el que lo video. único que hace es Esta promover la persona. inmoralidad. Perdón, pero qué tontadas estás diciendo. Si bailar y escuchar música secular me hiciera menos cristiano, entonces también habría que decir que Jesús era menos santo por sentarse a comer y beber con prostitutas y cobradores de impuestos. ¿Se da cuenta? Dice que si beber o bailar lo hiciera menos santo, entonces, perdón, entonces aplicaría lo mismo con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se sentaba a comer y a beber con prostitutas y cobradores de impuesto. ¿Es verdad? ¿Qué tanto es verdad? Algunos dirán, sí, hermano, recuerde que eso Jesús lo hacía a veces. Eso es verdad. Pero Jesús no es lo que andaba haciendo constantemente. Jesús no decía, bueno, pues no pasa nada, yo soy Jesús y me siento aquí con las prostitutas, con los pecadores, con los borrachos, no hay problema. ¿Cuándo vemos en la Biblia que Jesús hacía eso? No lo hacía. ¿Sabe qué hacía Jesús? Normalmente las prostitutas llegaban a él, eran llevadas a él. Eso pasaba. Eso pasaba. Esas personas venían a él, los cobradores de impuesto iban a él después que Jesús predicaba, que Jesús les transmitía el evangelio. Entonces estas personas, las prostitutas, los cobradores de impuesto, lo invitaban a comer. Entonces nuestro Señor Jesucristo aceptaba. Pero ese pensamiento de que Jesús solamente andaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, con pecadores, es una mentira.
Nuestro Señor Jesucristo siempre estaba con sus discípulos predicando el Evangelio. Pero este personaje dice que si bailar o beber lo hace menos cristiano, entonces Jesús era menos cristiano porque comía con prostitutas y pecadores. Mentira. Eso es una comparación falsa. Eso es una falacia. Pero continúelo escuchando. Yo creo que de eso usted se dio cuenta. ¿De qué más se dio cuenta? Escúchelo. Porque si aplicamos tu lógica, él también estaba en lugares de inmoralidad. Pero resulta que la santidad de Jesús no dependía de los lugares a los que iba, sino de quién era él. La santidad de Jesús no dependía de a qué lugares iba, sino de quién era él. Ahí hay mucha verdad y en parte la tuerce, porque es verdad, Jesús era el Hijo de Dios y no importa si después de que le predicó a alguien iba a la casa de un pecador, no importaba. No importaba si estaba entre fariseos, ya que Jesús era santo y el Hijo de Dios. Pero él dice, si el lugar importara, claro que el lugar importa. Imagínese, hermano, que yo le dijera, bueno, yo soy hijo de Dios, así que no importa si voy a meterme a una cantina, no importa si voy a meterme a un lugar de prostitución, no voy a tomar, no voy a emborracharme, no voy a acostarme con una prostituta, pero soy hijo de Dios, no puede pasarme nada. Hermano, eso es pecado y tentar a Dios. Así que el lugar importa. Claro que importa para un hijo de Dios. Pero continúa escuchando cómo este sujeto tuerce la palabra. Y lo mismo pasa con nosotros. No eres santo por los lugares a los que vas, sino por quién eres. ¿Sabes? Tu problema no es la música que yo escucho, no es si yo bailo. Tu problema es que necesitas sentirte más puro que otros. Así que inventas reglas que Dios nunca estableció. Eso es una mentira. Dice que nuestro problema no es la música, si él es la música que escuche o si baila. Escúchelo nuevamente. ¿Sabes? Tu problema no es la música que yo escucho, no es si yo bailo. Tu problema es que necesitas sentirte más puro que otros. Nuestro problema no es la música que él escucha ni si él baila, sino que necesitamos sentirnos mejores que otros. Así que inventas reglas que Dios nunca estableció. Oiga, inventas, dice, reglas que nunca estableció. Es decir, como queremos sentirnos más santos, nuestro problema no es que este sujeto vaya a bailar o a perrear, como lo vimos en las imágenes, no es si toma. No, nuestro problema es que queremos sentirnos más e inventamos reglas que Jesús nunca estableció. Pero yo le pregunto, ¿acaso la Escritura no establece el comportamiento que debemos tener como cristianos? ¿Cree que sería normal que yo vaya a una discoteca a bailar, a perrear, como vulgarmente se dice, a bailar sensualmente? ¿Cree que no va a ser un problema? ¿Cree que no va a ser un problema que me emborrache ahí o en otro lugar? ¿Cree que no es un problema? ¿Cree que no es un problema que yo esté rodeado de personas pecadoras por puro gusto de estar ahí? Que claro, todos somos pecadores, pero usted entiende a lo que me refiero. Claro, hermanos, la Escritura nos enseña que eso no está bien. Mire, con respecto también a lo que él menciona, la música, y él menciona, ¿verdad?, otras cosas. ¿Qué es lo que dice la Escritura sobre eso? Yo no puedo decirle, hermano, el problema no es el reggaetón que yo escuche o las canciones de fulano o mengana que sean mundanos. Eso no es un problema, es un problema. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Perdón, ¿haremos eso en una cantina, en una discoteca, en un antro? ¿Haremos eso en la calle con los amigos que no buscan a Dios y ni quieren buscarle? ¿Vamos a hacer eso? Pero este sujeto dice, no, el problema no es la música que yo escucho o si yo bailo. El problema es que tú inventas reglas que Dios nunca estableció. Aquí está lo que dice la palabra de Dios. Pero este sujeto, nuevamente, tuerce la Escritura, lamentablemente, para su propia perdición. Pero continúa escuchando lo que dice. Y en las que cabes tú, porque ni la Biblia prohíbe bailar ni escuchar esta o aquella música. Ya lo vimos. De hecho, la Biblia está llena de referencias a la danza como una forma legítima de expresión. El rey David danzó, por ejemplo, pero claro, si él baila es adoración y si yo bailo es pecado. Curioso, ¿no? Dice que la Biblia está llena de referencias
al baile o a la danza, que son dos cosas que podríamos decir que son casi iguales, pero que no lo son. Cuando nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios sobre el danzar, que eso es un tema punto y aparte, ¿verdad? Pero si yo quisiera danzar alegremente al Señor con una alabanza y quiero brincar, bueno, yo no lo veo mal y no es pecado y está bien. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es bailar música mundana en un lugar que nada tiene que ver con Dios. Escuche. Expresión, el rey David danzó, por ejemplo, pero claro, si él baila es adoración y si yo bailo es pecado. Curioso, ¿no? Poniendo al rey David como pretexto, que es adoración, que lo de él era alabanza, agradecimiento, y claro, lo de él sí lo era, y lo de él no. ¿Por qué? Porque hay una clara división, hay una clara diferencia. Lo que realmente promueve la inmoralidad no es la música ni el baile, es la hipocresía. Oiga, lo que realmente promueve la inmoralidad, dice, no es la música o el baile. Pero se da cuenta, hermanos, cuánta música y cuánto baile sensual que provoca que los instintos carnales en el ser humano se den rienda suelta. ¿Cuánta música de esa no hay? Y es altamente dañina y peligrosa. Pero él dice que no es un problema. Escúchelo. Lo que realmente promueve la inmoralidad no es la música ni el baile, es la hipocresía. No, la música y el baile también lo promueven. Es la falta de amor, es la necesidad de imponer. Típico con estos sujetos. Siempre que a los cristianos conservadores que predican la sana doctrina, que predican que la música mundana es pecado, el baile es pecado, la cerveza es pecado, aquellos lugares están mal que vayas, típico. Estos personajes dicen que a estos cristianos, o sea, a nosotros, nos falta amor. Nos falta amor. Es la falta de amor, es la necesidad de imponer cargas religiosas a los demás en lugar de dejar que Dios transforme el corazón. Porque si de verdad creyeras... No es una carga religiosa, son mandamientos bíblicos. Y eso se les tiene que transmitir a aquellos que ya han venido a Cristo, porque es la palabra de Dios que los hace cambiar. En lugar de dejar que Dios transforme el corazón, porque si de verdad creyeras en la obra del Espíritu Santo, sabrías que la pureza no viene de evitar ciertos géneros musicales o de no pisar una pista de baile. Dice que si realmente conociéramos la obra del Espíritu Santo, nos daríamos cuenta que la pureza no viene de no ir allá a ciertos lugares a bailar. Hermanos, ¿qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace en la vida del ser humano? Cuando el ser humano realmente se arrepiente de sus pecados, lo limpia. De tal manera que si a mí me gustaba frecuentar la discoteca, el antro, hay un Espíritu Santo dentro de mí que me regenera. Hay un Espíritu Santo que me va a decir, ese lugar no está bien. Si me emborrachaba, ese Espíritu Santo que ahora mora en mí a través de su palabra y de las predicaciones, de los consejos pastorales, me dirán que eso está mal. Si yo fornicaba, si yo bailaba, si yo hacía muchas cosas como esas que promovían la carne, la mundanalidad, el Espíritu Santo, si ya estoy en Cristo, si realmente nací de nuevo, va a guiarme a la verdad para que yo no haga eso. Pero él dice que no, que si conociéramos la obra del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿este sujeto conocerá la obra del Espíritu Santo? Escúchelo de nuevo. En la obra del Espíritu Santo, porque si de verdad creyeras en la obra del Espíritu Santo, sabrías que la pureza no viene de evitar ciertos géneros musicales o de no pisar una pista de baile. La pureza viene de un corazón alineado con Dios. ¿Y cómo es un corazón alineado, pues, con Dios? La pureza no viene de evitar esto o aquello. Hermano, ¿se imagina volvemos a repetirlo como en las imágenes que vimos al principio de este sujeto, estar perreando en una discoteca? ¿Usted cree que eso no despierta más aún de lo que ya el ser humano tiene despertados los apetitos sensuales? ¿Cree que no lo promueve más? Pero este personaje dice que no afecta.
imitar ciertos géneros musicales o de no pisar una pista de baile. La pureza viene de un corazón alineado con Dios, sin importar el lugar donde esté. Quizá la Es gracioso. Es a veces hasta graciosas las cosas que dicen estos personajes. Pero, hermano, dése cuenta. Yo creo que usted, si conoce la palabra de Dios, se está dando cuenta de todas las mentiras que, como el título decía, parecen bíblicas. Estas cosas que él menciona, como las relaciona con la palabra de Dios y con algunos acontecimientos bíblicos, pareciera bíblico lo que habla, pareciera verdad, pero es una completa mentira. Así es Satanás. Conoce la Biblia, conoce los pasajes y los cuenta de una manera tan creíble que de tal manera dé lugar al pecado. ¿Cómo lo hace este sujeto? Porque parece bíblico, pero es satánico. Esto es diabólico. Eso es, hermano. Escuche. La verdadera pregunta no es si yo estoy alejado de Dios por bailar, sino si tú te has acercado lo suficiente a Él como para entender que su santidad no es una lista de prohibiciones, sino una transformación del corazón. Su santidad no es una lista de prohibiciones. La santidad de Dios no es una lista de prohibiciones, pero la nuestra sí. Y como Dios es santo, quiere que seamos santos. Es cierto, Dios nos ha dado libertad, nos ha llamado a libertad, como dice la Escritura. Pero siempre y cuando no usemos esa libertad como ocasión para la carne, como ocasión para el pecado. Hermanos, yo podría decir claramente que este personaje es el que no conoce la Escritura y el que no conoce la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra que toda esa clase de cosas, como la música mundana, como los bailes mundanos y sensuales, como el tomar y como muchas otras cosas, nos alejan de Dios y nos acercan al pecado, nos harán caer. El Espíritu Santo de Dios, claro que tiene una obra. Este hombre no la conoce. El Espíritu Santo de Dios y su obra nos enseña a través de su palabra qué debemos hacer y nos guía, como dice la Escritura. Déjeme leerle. Miren lo que dice Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Amados hermanos, nosotros como cristianos conocemos y entendemos la obra del Espíritu Santo de Dios. Tristemente este sujeto no la conoce. Y lo peor de todo, repito, es que lo que él dice pareciera bíblico, pero es diabólico. Es herejía, es mentira. Y muchos hermanos, escuchando todo esto sin analizar, creerían que este sujeto tiene razón. Pero, ¿usted qué piensa, hermano? ¿Se dio cuenta de todo lo que mencionó este hombre, todas las falsedades antes de comentarlas? Me gustaría conocer su punto de vista. ¿Qué más piensa acerca de sujetos como este que comparten este mensaje liberal, esta teología liberal? ¿Qué piensa usted de este video? Y si le gustó, regálenos un like, compártalo con alguien, con un amigo, un hermano, un familiar, para que el mensaje llegue a más personas. Suscríbase también si no lo ha hecho. Y por el momento es todo. Estaremos en otra ocasión si es la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga.